La Cooperativa Agrícola Ganadera de Morteros, junto a ACA y el INTA, realizaron un ensayo de distintas variedades de trigo. El ingeniero agrónomo Enrique Alberione se refirió en esa oportunidad a las enfermedades que afectan al cultivo. La fitopatología, como sabemos, es la disciplina que de alguna manera mide o cuantifica el problema de enfermedades en un cultivo. Y el problema de enfermedades en un cultivo se da por varias razones. La condición de mal manejo del cultivo es una de ellas. Pensar en el manejo de enfermedades siempre es conveniente hacerlo desde el punto de vista de una visión integrada. ¿Qué quiero decir con esto? Que el manejo del cultivo, la nutrición del cultivo, tiene importancia sobre los patógenos también. Pero no quiero abundar demasiado en eso. Me voy a centrar un poco más en lo que está pasando esta campaña, o lo que se ha presentado en esta campaña con las enfermedades. Se nos presentó una campaña con un invierno que no fue tan frío al comienzo, en el mes de junio, por ejemplo, y bastante lluvioso en lo que fueron los meses de abril y mayo y principios de junio. Esa condición hizo que se presentaran algunas enfermedades comunes al cultivo de trigo, como por ejemplo es la roya anaranjada o roya de la hoja, de manera muy temprana, anticipada en los cultivos, dependiendo de las zonas. Pero en general se pudo hablar de que la roya se dio de manera más anticipada. Hasta ese momento había implicado bastante presencia de la enfermedad en hojas basales. En algunos casos, en algunos ambientes, se debió aplicar porque se suponía que el desarrollo de la enfermedad iba a ser fuerte, pensando en una correspondencia ambiental, con precipitaciones y mayor temperatura hacia fines del invierno. Pero verdaderamente se dio un freno a estas enfermedades en algunas zonas, porque se planteó un estrés hídrico bastante marcado, en donde hizo que esa condición ambiental no resultara favorable a las enfermedades. Con el advenimiento de las nuevas lluvias, en algunos casos en el mes de septiembre y en algunas zonas, y ahora en octubre, vemos un resurgimiento del ataque de roya de la hoja. Quizás a lo mejor ya el cultivo en algunas zonas ya está bastante avanzado y poco le puede hacer o poco puede impactar ya sobre el rendimiento. También hay que hablar de la otra enfermedad que es muy importante en el cultivo de trigo desde hace aproximadamente 3 o 4 campañas, que es la roya amarilla, estriada o lineal. Esta enfermedad acá en la provincia de Córdoba este año en particular se dio con ataques bastante intensos y severos al comienzo en la zona central norte de Córdoba. En la zona nuestra de Marcos Juárez y digamos el sudeste provincial, incluyendo el departamento San Justo, no hubo mucho ataque de roya amarilla. Y sí se dio casi en simultáneo con los ataques de roya anaranjada, pero ya entrando al mes de agosto, septiembre, es decir, se retrasó bastante la aparición de roya amarilla. Puntualmente se dio esto, presencia de ambas royas, y eso también es importante, digamos, remarcar o subrayar. Para estas enfermedades tenemos que decir que tenemos resistencia genética y siempre hay que andar explorando nuevas posibilidades de sembrar nuevos cultivares que nos aporten resistencia genética. Tenemos que pensarlo de una manera colectiva, porque cuando hablamos de una variedad muy difundida en amplias zonas que es susceptible a estas enfermedades, lo que vamos a estar haciendo es atraer permanentemente a estas royas y eso vuelve a los sistemas productivos un poco más inestables. Los fungicidas es una herramienta válida, controlan bien estas enfermedades, pero no podemos depender exclusivamente del fungicida. Tenemos que también pensar en ese manejo integrado de enfermedades, en los aportes que nos hacen la resistencia genética de las variedades.